Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juana, soy del Grupo de Interés en Medicina Interna y esta es la segunda charla preconcurso del concurso de lectura de gases arteriales. La charla del día de hoy está a cargo del doctor Andrés Fernando Rodríguez Gutiérrez, médico internista de la Universidad Nacional, maestrando en epidemiología y coautor de La alegría de leer los gases sanguíneos. Y la charla es Trastornos ácido-base 1, bases-exceso. Entonces, bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar acompañándonos. Recuerden que esta charla va a quedar grabada y será subida a nuestro canal de YouTube, Grupo de Interés en Medicina Interna, _IMIG, UNAL. Entonces, gracias y disfruten la charla. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder apoyar y dar algunas luces sobre este tema, que es muy interesante y además que abre la ventana al entendimiento de muchas patologías. Esta charla, pues realmente quien la organizó y que la lleva haciendo hace muchos años es el doctor Cano, y a partir de lo que él ha propuesto, se realiza lo que ustedes van a ver a continuación. Desde el enfoque que él ha propuesto es que se basa. Para iniciar entonces, tener en cuenta que lo que se presenta ahorita pues es respecto al enfoque fisiológico, sobre todo lo que tiene que ver con Henderson y Hasselbalch, pero que lo que ellos proponen inicialmente desde la química y desde la bioquímica se complementa con muchas otras propuestas, y también es el seguir de muchas otras propuestas en la fisiología, en la técnica para lograr la medición de los gases arteriales, y por eso es un tema tan interesante y que es complejo, pero que cuando se empieza a entender puede ser de gran utilidad para el paciente. Recordar que los gases arteriales y una máquina básica muy de 3 elementos, pH, CO2 y oxígeno, y que estos 3 elementos, a partir de ellos, se puede realizar una interpretación bastante cercana a la realidad fisiológica, por lo menos en 4 aspectos: en la oxigenación, ventilación, estado ácido-base, que es lo que se tocará en esta charla, y en la perfusión. Muchos de los otros elementos que se tocarán aquí son calculados como el bicarbonato, o como la base-exceso, o como los hidrogeniones metabólicos, pero aunque son calculados, tienen gran utilidad, y en general la idea es conocerlos todos para poder usarlos. Para tener como para entender un poco más fácilmente el estado ácido-base, tal vez la perspectiva histórica puede ayudar. Tener en cuenta entonces que dentro de la definición de ácido y de una base hubo muchas propuestas. Sin embargo, para inicios del siglo pasado ya se consideraba al hidrogenión y al hidrógeno como el ácido universal, y Henderson por un lado y Hasselbalch por el otro desarrollaron una teoría del estado ácido-base en los organismos vivos, basado en el bicarbonato. Y a partir de esto se empieza a desarrollar, sobre todo en Estados Unidos, en la costa este, el enfoque del estado ácido-base a través del bicarbonato. En Europa, donde tenían diferencias tecnológicas, no les era tan fácil diferenciar si el gas carbónico era por el dióxido de carbono o por el bicarbonato, por lo que ellos crearon otro concepto, que es la base-exceso. Y de hecho, durante el siglo pasado, a mediados del siglo, hubo una confrontación académica entre si era más útil enfocar en la base-exceso a través del bicarbonato o de la base-exceso. Pero finalmente, en la actualidad, y como se presentan en esta charla, realmente usaremos ambos conceptos, que se complementan muy bien y son muy útiles. Tengan en cuenta que la gasometría arterial, a diferencia de otros paraclínicos como la radiografía, el electrocardiograma o la medición de la bioquímica sanguínea, no se lleva usando tanto tiempo. Realmente es a partir de la segunda mitad del siglo pasado que se pudieron generar a través de la electrónica la posibilidad de medir fácilmente y de forma práctica en los hospitales estos 3 elementos en la sangre, y eso ya facilitó su expansión y se empezó a estudiar realmente su practicidad y su utilidad clínica. Adicionalmente, y digamos que de forma paralela al concepto del bicarbonato de la base-exceso, también surgió el concepto desde el doctor Gamble de la brecha aniónica o el anion gap, que también es un concepto que, aunque no tiene nada que ver con lo que proponía, o bueno, parcialmente, pero muy poco tiene que ver con lo que proponen Henderson y Hasselbalch, es un complemento muy útil y potente en la clínica, y por eso también lo tocaremos un poco acá.
Finalmente, entonces, se difunde el uso de la gasometría arterial y ya, como ustedes verán en la siguiente charla, se propone desde el doctor Peter Stewart una nueva teoría, entre comillas, para el enfoque ácido básico, que es el enfoque físico-químico, o sea, denominado así, que realmente no se difundió sino hasta la mitad de los 90 del año pasado, sobre todo en el cuidado crítico. Y el New England, y pues digamos, siendo una de las revistas de mayor impacto en medicina, desde el 2013 viene recapitulando y haciendo revisiones muy interesantes respecto a lo que tiene que ver con el estado ácido base y con los electrolitos. Entonces es muy recomendado que lean las revisiones que hay de base exceso, de electrolitos, porque realmente dan un muy buen enfoque. Bueno, para esta charla entonces usamos los siguientes valores normales para Bogotá, serán los que tendremos en cuenta: pH entre 7.35 y 7.45, la presión arterial de oxígeno de 70 más o menos 5, presión de CO2 de 30 más o menos 2, saturación mayor a 92 y un bicarbonato de 19 más o menos 2. Y usaremos esta charla teniendo en cuenta pues que ahorita la mayoría de personas, o por lo menos aquí la escuela está en Bogotá, sin embargo tener en cuenta que hay otros valores normales para el nivel del mar. Entrando en materia, el estado ácido base parte de este elemento, que es el hidrogenión. El hidrogenión es un elemento atómico que tiene gran potencia química y genera cambios en la capacidad enzimática, en la velocidad de las reacciones enzimáticas, en el comportamiento del agua, en la ionización de las moléculas, y por tanto es tan importante tenerlo en cuenta. Y es de nuestro gran interés. La acidosis implica un estadio donde hay una gran cantidad de hidrogeniones y suele ser muy peligrosa. De hecho, la mayoría de estados clínicos graves, por ejemplo, la sepsis, el choque, la anafilaxia, todos llevarán finalmente a un estado de acidosis, al punto que se considera uno de los 3 elementos de la tríada clásica de la muerte, la acidemia. Porque cuando hay acidemia, el organismo y el plegamiento de las macromoléculas, las reacciones enzimáticas y la ionización de las moléculas no funcionan de forma adecuada. En ese sentido, por eso nuestro enfoque siempre será a intentar detectar la acidosis, siendo que la alcalosis, como un déficit de hidrogeniones y un exceso de bases, también es importante clínicamente, también puede tener consecuencias deleterias, pero suele ser más manejable y no suele ser crítica o en el término del corto tiempo un problema importante. Entonces tendremos en cuenta que definiremos un pH normal entre 7.35 y 7.45, que cuando un pH está por debajo de 7.35 se considera un pH bajo y eso lo llamaremos acidosis con acidemia con el sufijo emia, y cuando esté por encima de 7.45 lo llamaremos una alcalemia. Tengan en cuenta que como el cuerpo es capaz de compensar parcialmente los trastornos ácido-base, el hecho que un pH se encuentre entre 7.35 y 7.45 no descarta que haya un trastorno ácido-base. Puede que exista, pero el cuerpo lo está intentando compensar y entonces lo llamaremos un trastorno ácido-base compensado. En el análisis del estado ácido-base hay 2 grandes preguntas que se deben realizar. La primera es si hay una alteración del estado ácido-base. Entonces, en la lectura y en la interpretación de la papeleta del estado de los gases arterial, esto es fundamental. La hay. Y si la hay, ¿cuál es su origen? El origen de las alteraciones del estado ácido-base puede dividirse en 2 grandes grupos: componente respiratorio y componente metabólico. Hago un paréntesis, como no estoy viendo el chat, si hay alguna pregunta y si los organizadores me ayudan y hay alguna pregunta, yo quedo atento ahí para que me la comenten del chat. Igual también a los asistentes, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir sin problema. Bueno, entonces, hay 2 grandes componentes en el estado ácido-base de la sangre, y es un componente que llamamos respiratorio y un componente que se define metabólico. Como se indicó anteriormente, existen 2 enfoques: uno es el fisiológico y uno es el físico-químico. Este es el de Stewart, este es el clásico de Henderson y Hasselbalch. El de Henderson y Hasselbalch y el de Stewart, ambos están de acuerdo en que el componente respiratorio está mediado por el CO2. Esta molécula definirá
la acidez o alcalinidad de la sangre desde lo respiratorio. En lo que difieren es en el componente metabólico. Henderson y Hasselbalch proponen al bicarbonato como el elemento central, junto con el ácido carbónico como su intermediario. Entonces será el bicarbonato quien definirá el componente metabólico para Henderson y Hasselbalch. Para Stewart, como verán en la siguiente charla, él propone en el modelo físico-químico una cosa que se llaman los iones fuertes, y cómo la cantidad de aniones o cationes y su cantidad en la sangre definirán y serán un elemento importante para definir la acidez de la sangre. Igual que los ácidos débiles totales, que también son iones, pero a diferencia de los fuertes, ellos no se disocian completamente. Entonces, nosotros nos centraremos en este modelo y, por tanto, analizaremos el componente respiratorio desde el CO2 y el componente metabólico desde el bicarbonato con su complemento, la base exceso. Una primera aproximación al estado ácido-base es lo que es esta fisiológica que vamos a hacer y se basa entonces en la siguiente ecuación química. Y es que hay un elemento central, que es el ácido carbónico, que se puede disociar en dos vías. En esta, donde produce agua y dióxido de carbono, o en esta que produce bicarbonato e hidrogeniones. Y digamos que se pone en grande el hidrogenión porque este es el elemento de mayor importancia en la ecuación, porque será el efector de lo patológico. Esta parte entonces estará definida y los mecanismos respiratorios y ventilatorios específicamente serán los que definirán la cantidad de CO2. El cuerpo puede manejar y puede definir cuánta cantidad de CO2 hiperventilando o hipoventilando. La única vía de salida del CO2 realmente es el pulmón y por tanto el cuerpo puede manipular el estado ácido-base manipulando la ventilación. De la misma forma, el componente metabólico está definida a través del bicarbonato, que puede ser manejado y manipulado por el cuerpo desde diversos órganos, pero siendo el más importante el riñón en este caso. Sin embargo, la mayoría de las células en su microambiente manejan ambas moléculas, en especial el bicarbonato, y los pueden manipular para controlar y establecer su acidez y el pH de lo que tenemos en ese microambiente. Así pues, entonces, cuando ustedes teniendo en cuenta la ecuación anterior y se enfrentan ante la interpretación de los gases arteriales, como decíamos, la primera pregunta es si hay o no hay un trastorno ácido-base. Para responder esa primera pregunta, se puede usar este pequeño algoritmo. Primer paso es definir si el pH es normal o no es normal. Si el pH está entre 7.35 y 7.45, lo definimos como normal y pasaríamos a la siguiente pregunta. Pero si el pH está por debajo de 7.35, es decir, una acidemia, o por encima de 7.45, es decir, alcalemia, ya por definición sabemos que hay un desequilibrio del estado ácido-base y debemos analizarlo. Debemos definir si hay un componente respiratorio o metabólico o de ambos. Sin embargo, si el pH es normal, es decir, está entre 7.35 y 7.45, eso no descarta que haya un trastorno ácido-base porque puede estar ocurriendo que el cuerpo lo esté compensando. En ese caso, el siguiente paso es mirar el CO2 y el bicarbonato. Si el CO2 está por fuera de sus rangos, es decir, si está por encima de 32 milímetros de mercurio, por debajo de 28 milímetros de mercurio en Bogotá, pues si el bicarbonato está por encima de 21 milimoles por litro, por debajo de 17 milimoles por litro en Bogotá, uno ya sabe que hay un trastorno ácido-base porque estas dos son moléculas efectoras en el estado ácido-base. Si cualquiera de las dos llega a ser anormal, entonces nos iríamos por la vía del no y ya sabríamos que hay un desequilibrio, aunque el pH esté normal. Pero si ambas están normales, ya cumpliríamos el criterio para decir que hay un equilibrio ácido-base. En conclusión, para definir que hay un equilibrio ácido-base, tanto el pH como el bicarbonato y el CO2 deben estar normales. Ya sabiendo y uno ya evaluando que hay un trastorno ácido-base por este pequeño algoritmo, lo que sigue es establecer cuál es el origen, si es respiratorio o si es metabólico. Iniciaremos entonces con los trastornos de origen respiratorio. Para ello, entonces, deberá tenerse en cuenta que el pH se comporta de forma inversa al CO2, que falta un 2, al CO2. Si el CO2 sube, como en este caso, el pH bajará. Si el CO2 baja, el pH subirá. Entonces ellos tienen un comportamiento inverso. Lo podríamos llamarla como, para recordarlo, la regla del desprecio entre el pH y el CO2.
el pH se comporta de forma inversa al CO2 y por tanto le huye. Es así que si por algún motivo el paciente presenta un aumento del CO2, es decir, está acumulando CO2 porque está ventilando menos, lo está eliminando menos por sus pulmones, esto generará una caída en el pH. Son ejemplos clásicos, una crisis por enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, donde la broncoobstrucción, la broncorrea, las alteraciones del parenquima pulmonar hacen que la ventilación de los alvéolos sea ineficaz y por tanto el CO2 que debería estar saliendo a través del alvéolo y de la vía aérea se queda atrapado y empieza a acumularse en la sangre. Esto aumenta el CO2 y disminuye el pH. Entonces, todas las condiciones que llegan a hipoventilación alveolar, y pues eso ya lo vieron haber visto en ventilación, generarán una disminución en el pH. Por otro lado, y para entender el componente metabólico, que se correlaciona mucho con el componente, o que alterará también el componente respiratorio en su momento, tenemos que el pH siempre se comporta en la misma dirección que el bicarbonato. Si el bicarbonato sube, el pH aumentará. Si el bicarbonato disminuye, el pH bajará. Esa entonces se puede considerar como la regla del amor, porque van en la misma dirección. Acá vemos, teniendo en cuenta y siguiendo con la lógica respecto al CO2, que si el CO2 disminuye, el pH aumentaría. Esto llevaría a una alcalosis o alcalemia respiratoria. ¿Por qué se presenta lo que tiene que ver con el bicarbonato? Porque el cuerpo siempre intentará compensar las alteraciones de su contraparte. Es decir, si hay una alteración respiratoria que cambia el pH, por ejemplo, un EPOC exacerbado, un asma agudo, una intoxicación por opioides, que hace que el paciente hipoventile, eso aumenta el CO2 y disminuye el pH, es decir, vea una acidosis con acidemia respiratoria, el cuerpo intentará compensarlo a través del bicarbonato. ¿De qué forma? En este caso, aumentando el bicarbonato para que el pH suba. Entonces, si un bicarbonato estaba normal, el cuerpo intentará aumentarlo en cantidad para empujar hacia arriba el pH. Esto nos lleva entonces a hablar de que existen las compensaciones. Para un trastorno respiratorio primario, siempre el cuerpo intentará una compensación desde lo metabólico, desde el bicarbonato. Y más adelante que veamos los trastornos metabólicos primarios, el cuerpo intentará compensaciones respiratorias. Vamos entonces a ver este ejemplo, una paciente de 40 años que reporta un cuadro de 3 días de debilidad de manos y pies que aumentan hasta dificultarle la marcha. Pero ya un día antes presenta disnea progresiva y refiere que había tenido hace una semana diarrea y fiebre. Al examen la encontramos hipoxémica, requiriendo FIOs del 40 para lograr una normoxemia aceptable, tiene tirajes supraesternales, no tiene tirajes infranintercostales y tiene una disminución generalizada de predominio distal con hiporreflexia. Y cuando se le pide que haga un conteo de números, solo logra contar hasta 7, lo cual es bajo, bastante bajo. Esta paciente entonces tiene una sospecha de un Guillain-Barré. En este caso, entonces, vamos a aplicar las reglas que hemos venido indicando hasta el momento. La primera es preguntarse si hay o no una alteración del trastorno ácido-base. Entonces, el paso 1 es mirar si el pH es normal o no es normal. En este caso está en 7.31. Como está por debajo de lo que consideramos normal, que es 7.35, decimos que está en acidemia. Y por tanto, nuestro siguiente paso y nuestra siguiente obligación es decir, listo, tiene un trastorno ácido-base, ¿cuál es el origen del mismo? Entonces, una opción es irse a lo metabólico o irse a lo respiratorio. Cualquiera de los dos es posible hacerlo en cualquier orden. Sin embargo, en este caso vamos a hacerlo desde lo respiratorio y vamos a mirar el CO2. La pregunta sería, si el paciente tiene un pH bajo y el trastorno fuera de origen respiratorio, ¿cómo esperaríamos que estuviera el CO2? Piénselo rápidamente, 10 segundos para pensarlo. Si el paciente tiene bajo el pH, ¿cómo debería estar el CO2 para considerar que es un trastorno respiratorio primario? La respuesta en este caso entonces es que el CO2 debería estar alto.
porque como se comportan de forma inversa, si el pH ha disminuido, el CO2 debería estar alto de tal forma que lo empuje hacia abajo, porque se comportan en forma contraria. Cuando vamos a mirar el CO2 de esta paciente, encontramos que lo tiene en 43 milímetros de mercurio, que para Bogotá es anormal, recordando que está entre 28 y 32, por tanto tiene un CO2 aumentado, es decir, esta paciente está hipoventilando, está acumulando CO2, y esto genera que se le disminuya el pH. Por lo tanto, concluimos en esta paciente que tiene una acidemia de origen respiratorio. La acidosis respiratoria entonces se puede dividir temporalmente, si es aguda o si es crónica. Como los trastornos de la ventilación ocurren tan rápido, por ejemplo, un paciente a quien se le pone una infusión de morfina y que porque tiene un dolor oncológico y puede que a la media hora ya esté hipoventilando, esa hipoventilación lo puede llevar en pocos minutos a un aumento abrupto del CO2 y una caída del pH. Lo metabólico se demora más tiempo en cambiar, entonces la compensación que intentará el cuerpo le toma horas, inclusive días, en lograr aumentar lo suficiente para subir el pH. Entonces, antes de 72 horas, generalmente si el trastorno no es tan severo, generalmente a las 72 horas será el punto en donde ya el cuerpo ha logrado compensar los trastornos que no son tan graves. Cuando son trastornos de acidosis respiratoria muy, muy severos, la acidemia es muy baja y el pH se disminuye muchísimo, generalmente el cuerpo no logra una compensación total. Entonces vamos a verlo desde la perspectiva del mismo caso de la paciente. Tenemos entonces un pH bajo, como habíamos dicho. Evaluamos el componente respiratorio, que es el CO2, y nos damos cuenta que está alto. Es decir, que ya concluimos que es una acidemia respiratoria porque el pH disminuyó, dado que el CO2 aumentó. Ahora bien, queremos ver si el paciente ya está compensando o no. Sabemos que no ha compensado lo suficiente porque el pH está por debajo de la normalidad. Sin embargo, puede que ya esté empezando a compensar. En este caso, entonces, podríamos mirar el bicarbonato. El bicarbonato está en 21. Recuerden que en Bogotá es normal de 19 a 21. Por tanto, no está hasta en su rango normal, pero ya está yéndose hacia arriba. En este momento está normal, pero ya está empezando a irse hacia el límite superior. La compensación que esperaríamos para esta paciente es que si esta acidemia respiratoria se mantiene en el tiempo, porque por ejemplo el paciente no ha llegado a urgencia, no le hemos hecho ninguna intervención, lo que el cuerpo intentará hacer para intentar compensarlo es empezar a aumentar el bicarbonato de tal forma que atraiga hacia sí el pH, porque recuerden que el bicarbonato y el pH se comportan en la misma dirección, a diferencia del CO2 y el pH. Entonces, en este momento nos estamos enfrentando a una acidosis con acidemia respiratoria aguda, también llamada no compensada. Así pues, esperaremos que en unas horas ya empiece a subir y el bicarbonato empieza a aumentar. Entonces, así es como se ve la acidosis respiratoria aguda. Verán un pH bajo, un CO2 alto y un bicarbonato generalmente en rango normal, o puede que ya empiece a aumentar un poco, pero el pH sigue estando por fuera de rangos porque no se ha logrado compensar lo suficiente. Este otro caso, entonces, es un paciente, 58 años, antecedente de tabaquismo pesado, que tiene disnea con los esfuerzos moderados. El paciente además refiere tos crónica expectorante. Y el examen físico lo vemos pletórico, con hipoxemia al ambiente, satura 87%, con una fibrosis al 21%, y además se le encuentran rocos ocasionales a la auscultación. Este paciente tiene una posible EPOC asociada a tabaquismo con un fenotipo de bronquitis crónica. Vamos entonces a analizar el estado ácido-base de este paciente. Y volvemos siempre con la pregunta de si hay o no hay alteración del estado ácido-base. Entonces vamos al algoritmo corto. La primera pregunta es, ¿el pH está normal? Entonces, en este caso está en 7.42 y efectivamente está en el rango de la normalidad, porque está entre 7.35 y 7.45. Por tanto, sí está normal. Pero eso no excluye que pueda haber un trastorno ácido-base, por lo que nos debemos ir al paso del algoritmo, es preguntarnos si el CO2 y si el bicarbonato están normales. El CO2 está en 49, que es bastante alto. Es mucho más alto de lo normal, que es hasta 32. Entonces ya sabemos por el CO2 que este paciente, aunque tiene un pH normal, no tiene un equilibrio ácido-base, sino que tiene un trastorno del equilibrio ácido-base porque ya de por sí tiene el CO2 alto. Y cuando miramos el bicarbonato también lo encontramos elevado.
lo encontramos en 28.7, que es mucho mayor al 21, que es normal para Bogotá. Por tanto, decimos que este paciente tiene un trastorno ácido-base compensado. Y este es un caso de acidosis respiratoria crónica. Vamos a ver por qué. Esto siempre será un problema y es el problema de que, bueno, el paciente tiene un pH en rango normal, sé que tiene alterado el CO2 y el bicarbonato, pero no sé qué fue lo que se alteró en principio y qué fue lo que después compensó. Porque, por ejemplo, en este caso pudo haber aumentado el CO2 primero, bajado el pH, y el bicarbonato subió para compensar y finalmente compensó el pH. Ese es el primer escenario. Segundo escenario, lo que primero pasó fue que aumentó el bicarbonato y aumentó el pH, es decir, es una alcalosis metabólica. Y para compensar, el organismo hipoventiló para poder bajar ese pH que estaba inicialmente alto por el bicarbonato. Esa es la gran duda, entonces no sabemos qué se dio primero en este caso, por lo menos solo viendo los gases arteriales. Para definir qué fue primero en estos casos, cuando el pH está en rango normal, una poderosa herramienta es el contexto clínico. Es por eso, y que digamos que este sea un motivo para insistir en que todo paraclínico, pero en especial en la gasometría arterial, tiene como el paso cero en la interpretación tener una muy buena historia clínica para tener claro lo que se está buscando y las sospechas diagnósticas que se tienen. En este caso, ante un paciente que tiene un EPOC tipo bronquitis crónica, es esperable que lo que haya ocurrido primero es que se haya aumentado el CO2, porque el paciente hipoventiló por su EPOC, se disminuyó el pH, es decir, generó una acidemia respiratoria, pero como ya es crónica y el paciente lleva más de 72 horas con eso, el cuerpo logró aumentar lo suficiente el bicarbonato para compensar ese CO2 tan alto. Entonces, en este caso, el contexto clínico es una poderosa herramienta. Existen otras herramientas como las ecuaciones de predicción. Esas ecuaciones consisten en que para un aumento dado del CO2, uno esperaría un aumento dado del bicarbonato. Y lo mismo, para un aumento dado del bicarbonato de origen metabólico primario, uno esperaría un aumento dado del CO2, que son diferentes. Entonces, si el origen es respiratorio primario, para un nivel de CO2 dado, el bicarbonato va a aumentar en forma diferente, así el trastorno primario es para el bicarbonato, y después el que se aumenta es el CO2. Esas las veremos un poco más adelante, pero la mejor forma y lo que les servirá en más del 90% de los casos es el contexto clínico. Entonces así se ve una acidosis respiratoria crónica, un pH normal, bicarbonato elevado y CO2 elevado. Ahora bien, ustedes ya habiendo visto los gases arteriales pueden diagnosticar sindromáticamente la acidemia o la acidosis respiratoria aguda crónica. Pero más importante que simplemente diagnosticar el paraclínico es enfocarlo a la utilidad de su paciente. Entonces la acidosis respiratoria tiene dos vertientes, como ya hemos visto, la aguda y la crónica. La aguda es aquella en donde el pH está alterado y el pH está muy bajo. Y eso ya es una forma de falla ventilatoria, porque quiere decir que el cuerpo no está logrando eliminar o está acumulando CO2, siendo el CO2 una sustancia tóxica que tiene múltiples efectos, entre ellos generar acidemia, pero además tiene un efecto narcótico y el paciente puede entrar en estupor, puede broncoaspirarse, puede hacer paro cardíaco por la broncoaspiración o puede hacer una acidemia tan severa que eso afecte otros órganos y empieza a afectar la viabilidad de la homeostasis. Entonces, por eso la acidosis respiratoria aguda siempre es una urgencia. En EPOC, en asma, en pacientes con intoxicación de cualquier tipo o cualquier otra causa de hipoventilación, la falla ventilatoria siempre será una urgencia. Por eso es que las indicaciones de ventilación, por ejemplo, mecánica en EPOC son tan claras. Si ya el pH está bajo y si tiene CO2 alto, ventílelo porque el paciente probablemente vaya a progresar mal en los siguientes minutos. Y se ha visto que además eso disminuye la mortalidad. La crónica, por su parte, es una acidosis donde ya sabemos que aunque el paciente está reteniendo CO2, el cuerpo ha logrado compensarla y ha tenido el tiempo suficiente. Entonces, en general, no representa una urgencia y sí nos permite hacer un enfoque más sistemático y con un poco más de tiempo para poderla diagnosticar. La aguda no, la aguda hay que tratarla rápidamente. Si el paciente llega hipoventilado, por ejemplo, un paciente joven que les llega hipoventilado a reanimación en urgencias, ustedes tienen que intubarlo, tienen que garantizarle la vida y después sí se pregunta por qué hizo la falla ventilatoria. Entonces, primer paso es documentar la acidosis respiratoria.
maneje la causa subyacente. Generalmente en el caso más extremo usted tiene que intubar al paciente para ayudar a ventilar el alveolo y que salga ese CO2 y ya evitar la acidosis respiratoria. Y eso es, digamos, que lo extremo. Ya el paso 2 es estudiarla. Entonces haga una muy buena historia clínica, evalúe otros paraclínicos que le ayuden a pensar en causas. Teniendo en cuenta que en el adulto la causa más frecuente de acidosis respiratoria aguda o crónica es el EPOC, tipo bronquitis crónica. Si usted, después de hacer una buena historia clínica y de evaluar al paciente, no considera que el EPOC sea la causa de la acidosis respiratoria, evalúe otras posibles causas. Entonces, en este caso, uno tiene que devolver a las causas de hipoventilación, si es el centro respiratorio, si es la vía de conducción, si son los músculos ventilatorios, si es la pared, si son los pulmones o si es la vía aérea. Teniendo en cuenta que hay muchas veces que la hipoventilación tiene múltiples causas. El paciente puede tener EPOC, pero además puede ser obeso y la obesidad le genera una restricción y por lo tanto no puede ventilar de forma adecuada. Y en casos muy raros puede generarse un aumento de la producción de CO2. La mayoría de aumentos del CO2 es porque no se está eliminando por el pulmón, pero en algunos casos muy raros es porque el CO2 se está hiperproduciendo, son estados hipercatabólicos. Un ejemplo clásico, la hipertermia maligna asociado al uso de relajantes musculares en los estados posanestésicos, pero también la tirotoxicosis en una tormenta tiroidea muy grave, en los pacientes que tienen hiperfagia muy importante, aunque suele ser un aumento no tan marcado. Bueno, entonces, esto es lo último que uno piensa. Generalmente, la causa de un aumento en el CO2 es por la hipoventilación. Ahora bien, esta paciente es de 32 años. Vamos a ver otro caso. No comenta fiebre de un día de evolución, además con disuria, poliuria y dolor lumbar derecho. Al examen físico está febril, taquicárdica, taquipnéica, pero satura bien al ambiente y tiene buena oxigenación al ambiente. Tiene puño percusión positiva a la derecha. Sospechamos en esta paciente entonces una infección de vías urinarias alta probablemente. Y nos proponemos hacer el análisis del estado ácido-base. Igual ahí siempre la pregunta es por qué se le tomaría a una paciente con estas características una gasometría arterial. Si se está evaluando la sepsis o se cree que la paciente puede estar en sepsis, pues la gasometría arterial podría estar indicada, pero no siempre se les toma y a las infecciones urinarias no siempre se les toman gases arteriales. Muy bien. Entonces, en este caso, la primera pregunta es, ¿tiene o no tiene un trastorno de la ácido-base? Entonces, nos remitimos, ¿el pH está o no está en rango normal? No lo está, está en 7.49, está más elevado de lo normal. 7.35, 7.45 es lo normal, entonces está en una alcalemia, está muy elevado. La siguiente pregunta es, si es una alcalemia, ¿es de origen respiratorio o metabólico? Si fuera de origen respiratorio, esperaríamos que el CO2 estuviera muy bajo, de tal forma que al bajar, aumentar el pH. Cuando miramos el CO2, efectivamente, el CO2 está disminuido para los valores de Bogotá, que es de 28 a 32. Entonces, en este caso, podemos concluir que esto es una alcalemia de origen respiratorio no compensada o aguda. Si miramos el bicarbonato y supusiéramos que, digamos, esta alcalemia es de origen metabólico, esperaríamos que el bicarbonato estuviera elevado, porque el bicarbonato va hacia la misma dirección que el pH. Pero, en este caso, el bicarbonato está en rangos normales, es decir, que el bicarbonato no es la causa de esta alcalemia. Por tanto, concluimos definitivamente que es una alcalemia de origen respiratorio. ¿Por qué la puede tener esta paciente? Por múltiples causas. En este caso, lo que está pasando es lo contrario a lo que vimos en los casos anteriores. En este caso, la paciente está eliminando mucho CO2, está hiperventilando. Y puede hiperventilar por dolor, puede hiperventilar por ansiedad, puede hiperventilar por la fiebre, puede hiperventilar por todas las cosas que generan la hiperventilación. Entonces, en este caso parece ser que es la fiebre. Y eso no le generó una alcalemia respiratoria. Entonces, la alcalosis respiratoria aguda se ve gráficamente así. Un pH elevado porque el CO2 está bajo. Entonces, el CO2 bajó y aumentó el pH. Y el bicarbonato generalmente va a estar en rango normal, aunque ya podría estar empezando a disminuir, porque en este caso la compensación metabólica esperada sería que el paciente o que el riñón empezara a disminuir los niveles de bicarbonato para jalar hacia abajo el pH. La alcalosis respiratoria aguda no es una urgencia en sí misma, puede generar trastornos hidroelectrolíticos, puede generar trastornos musculares más o menos importantes, pero no suele ser una urgencia. Lo importante es reconocerla y saber que siempre es un signo de alarma, porque se asocia a la hiperventilación. Y la hiperventilación, a su vez,
generalmente está asociado a una patología aguda grave, por ejemplo, infección, por ejemplo, hipoxemia, por ejemplo, acidosis metabólica. Entonces, siempre que haya una alcalosis respiratoria aguda, pregúntese qué le está pasando al paciente. Entonces, hágale una buena historia clínica para definir cuál puede ser el síndrome que está generando la hiperventilación y, por tanto, la alcalosis respiratoria aguda. A veces, uno puede tener la hiperventilación y la alcalosis respiratoria aguda y no se encuentra una causa clara. En este caso, es lo que llamamos un punto muerto diagnóstico. El paciente está en alcalosis, persiste en alcalosis y no sabemos el por qué, de origen respiratorio. Ahí puede ser por varias causas, puede ser porque hay otras causas de base que son más o menos crípticas, pero que están presentes, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, una infección que está iniciando, entre muchas otras. Entonces, la alcalosis respiratoria siempre será un signo de alarma. Y lo último que se piensa son factores psicológicos, por ejemplo, un trastorno conversivo o que el paciente tiene un trastorno de ansiedad. Siempre, siempre antes de pensar en que esa es la causa de la hiperventilación, piensen en las causas potencialmente graves que lo pueden estar llevando a eso. En este caso, entonces, este es otro caso, un paciente estudiante de medicina, realmente habla con el residente, le cuenta que se mandó a tomar unos gases arteriales y le pregunta al residente de primer año, que viene del nivel del mar, si son normales o no. Los antecedentes del estudiante realmente no son relevantes, muy normal todo, y no tiene tampoco síntomas agudos, ni tiene hallazgos al examen físico anormales. Y esos son los gases arteriales del estudiante. Lo mismo, volvemos a repetir el mismo proceso. Primero, ¿tiene o no tiene un trastorno de estado ácido-base? Entonces, paso 1, ¿el pH está en rango normal? Sí lo está entre 7.35 y 7.45. Segundo paso, si el pH está en rangos normales, ¿el CO2 y el bicarbonato también están en rangos normales? Entonces, el CO2 para Bogotá sí lo está, porque está entre 28 y 32. Entonces, sí está en rangos normales. Y el bicarbonato a su vez también, porque está entre 19 y 21. Por tanto, este paciente tiene, y podemos decir que está en equilibrio ácido-base según ese algoritmo. Entonces, podemos decir, independiente de los otros hallazgos, que tiene un equilibrio ácido-base. Pero fíjense en el análisis que también se podría hacer desde otra perspectiva. Si el residente que viene de Cartagena toma como normales los valores a nivel del mar, él sí se da cuenta que el pH está normal. Pero para el contexto del nivel del mar, el CO2 que tiene este estudiante de medicina en Bogotá es bajo, porque a nivel del mar el CO2 normal es entre 35 y 45. Entonces, para él, el estudiante está hiperventilando por alguna causa. Pero si está hiperventilando, hay que mirar si es de forma primaria o como compensación a un trastorno metabólico. Entonces, va y mira el bicarbonato y se da cuenta que el bicarbonato también está bajo, porque para el nivel del mar, para el nivel de Cartagena, un nivel normal es de 22 a 26 y él tiene 20, entonces también tiene un bicarbonato bajo, es decir, tiene ambas cosas bajas, el CO2 y el bicarbonato. Entonces se da el mismo escenario que en la acidosis respiratoria crónica, y es, este paciente hiperventiló, pero no sabemos si hiperventiló de forma primaria y aumentó el pH, y entonces el bicarbonato se bajó y normalizó el pH. Eso podría ser un escenario. Entonces es una alcalosis respiratoria crónica. O el otro es que sea de origen metabólico, que primero bajó el bicarbonato, se bajó el pH, entonces es una alcalosis metabólica, y entonces él hiperventiló para lograr intentar compensar ese pH elevado. Entonces, esa acidemia metabólica puede haber sido primaria, o la otra opción es una alcalosis respiratoria. En este caso, lo mismo, como habíamos dicho en el otro escenario, es el contexto clínico lo que nos dará la respuesta, y es que es un estudiante que está en Bogotá, es una persona que está en Bogotá. En Bogotá hay menos presión de oxígeno, y por tanto, una de las adaptaciones obvias y que siempre se han observado a la altura es la hiperventilación. Entonces, si venimos del nivel del mar y llegamos a Bogotá, hiperventilamos crónicamente. Entonces, al hiperventilar crónicamente, se aumenta inicialmente el pH, y lo que hace el organismo es normalizar el bicarbonato a un nivel tal que normalice el pH. Entonces, a nosotros se nos convierte en niveles normales, pero para alguien que esté en la costa, eso podría ser una alcalosis respiratoria crónica. Por tanto, la altura es un ejemplo de alcalosis respiratoria crónica.
Otras causas patológicas son raras, pero pueden existir. Por ejemplo, la cirrosis. La cirrosis puede llevar a alcalosis respiratoria crónica. El embarazo también puede llevar a alcalosis respiratoria crónica. Algunas formas de trastornos del sistema nervioso central, como ciertos tipos de tumores, algunos tipos de demencia, podrían llevar a alcalosis respiratoria crónica. Pero no es una condición que se vea frecuentemente, siendo la causa más frecuente de la altura, pero en el contexto de Bogotá, este paciente estaría normal, o este estudiante estaría normal. Bueno, acá vemos otro, la gestación, pero algunos síndromes genéticos también lo pueden llevar. Entonces, como causas de alcalosis respiratoria crónica. Bueno, este otro caso, vamos a ver una mujer de 19 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 1. En este caso es traído por el padre por un cuadro de 3 días de poliuria y sed. Hace un día además define dolor abdominal, presenta náuseas, tiene mucho malestar general y además está irritable. Las glucometrías en estos 3 días habían empezado a salir altas y altas, pero ya las últimas habían salido en high. Se examina, está taquicárdica, está taquimneica, se ve con mucosas secas, parece estar deshidratada y además tiene alteración del nivel de la conciencia, está somnolienta, inclusive estuporosa. Nos enfrentamos entonces ante la sospecha de una descompensación de la diabetes, probablemente tipo cetoacidosis, por varias cosas, porque es la más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1 y también por la rápida evolución del cuadro y porque además presenta dolor abdominal, que son elementos más compatibles con cetoacidosis diabética. Procedemos entonces a evaluar los gases arteriales de esta paciente. Paso 1, o primera pregunta, ¿tiene o no tiene trastorno del estado ácido base? Entonces, paso 1, pH normal, sí lo está, es un pH muy bajo, que está por debajo de 7.35 de forma marcada. Está entonces en un contexto de acidemia. La pregunta entonces ahora es que ya sabemos que tiene un trastorno del equilibrio ácido-base, es si es de origen respiratorio o metabólico. Si el origen fuera respiratorio, esperaríamos que el CO2 estuviera muy alto, de tal forma que el CO2 aumentara para bajar a este nivel el pH. Cuando vemos el CO2, no lo encontramos alto, lo encontramos muy bajo. Entonces está todo lo contrario de lo que esperábamos. Por lo tanto, esto definitivamente no es una acidosis respiratoria, sino es una acidosis no respiratoria, es decir, metabólica. O sea que mirando solamente el CO2 podríamos concluirlo, pero para confirmarlo vamos y miramos el bicarbonato. El bicarbonato se comporta en la misma dirección que el pH. Entonces, si el bicarbonato baja, el pH bajará. Y efectivamente el bicarbonato está muy bajo para los niveles que consideramos normales, que son de 19-21 en Bogotá. Por tanto, la conclusión en esta paciente es que tiene una acidosis ya en acidemia metabólica, es una acidemia grave, profunda. Entonces, este es un escenario posible y esta paciente debe atenderse rápidamente si no va a entrar en paro. Entonces, nos enfrentamos a la acidosis metabólica. Como vieron, entonces gráficamente un pH muy bajo, que no es de origen respiratorio, porque si fuera respiratorio el CO2 debería estar alto, pero no, está bajo. Pero sí es claramente de origen metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, los tres están bajos. Una forma de acordarse respecto a lo metabólico es que siempre en lo metabólico todo va en la misma dirección. El pH y el bicarbonato y el CO2. El bicarbonato porque es el que empuja hacia abajo el CO2, al pH, y el CO2 porque él está intentando compensar yendo hacia abajo de tal forma que el pH pueda subir. Entonces, esto es una acidosis metabólica. Las acidosis metabólicas no se dividen en agudas o crónicas, porque igual son trastornos que siempre van a, no, digamos, la compensación respiratoria será inmediata. Los centros respiratorios o el centro ventilatorio, tan pronto se la acidemia, el aumento de los hidrogeniones en sangre, empieza a hiperventilar. Entonces, en el transcurso de minutos, ya el paciente está hiperventilando, inclusive segundos, y por tanto, nunca será ni aguda ni crónica, sino simplemente una acidosis metabólica. Entonces, este es el escenario de una acidosis metabólica importante. Este otro caso, un paciente de 38 años, tiene dolor abdominal intermitente, que es generalizado, múltiples episodios eméticos, más de 15 en un día, y además tiene diarrea. Todo ocurrió posterior a un viaje. Se examina, está febril, pero sí está taquicárdico. Tiene una frecuencia respiratoria de 18, está deshidratado, y tiene un dolor abdominal generalizado. Se evalúan los gases. Entonces,
La primera pregunta sobre si tienen otro trastorno ácido base es si el pH está en rangos normales. Si no lo está, está por encima, está en alcalemia. Vamos a evaluar si es de origen respiratorio. Si fuera de origen respiratorio, el CO2 debería estar bajo, pero está alto. Por tanto, este es una alcalemia no respiratoria, entonces es metabólica. Y efectivamente el bicarbonato está alto y por tanto eso subió el pH. Entonces esto ya lo definimos como una alcalemia metabólica, porque el pH va en la misma dirección que el bicarbonato. Pues fíjense cómo se ve gráficamente. Un pH elevado que no es explicado por el CO2, pues el CO2 debería estar bajo para que subiera hacia arriba el pH, pero está en dirección contraria. Y el bicarbonato sí está elevado, que fue el que empujó hacia arriba el pH. Entonces fíjense que en este caso, en lo metabólico, todo va hacia en la misma dirección, tanto el pH como el bicarbonato, como el CO2. Y todo inició por un bicarbonato que empezó a aumentarse. Entonces esta es una alcalesis metabólica, en este caso en alcalemia. Y lo mismo, como las acidosis metabólicas no se clasifican ni en agudas ni en crónicas. Muy bien, entonces hasta aquí se ha presentado un enfoque cualitativo, es decir, mirando el pH y mirando el CO2 y el bicarbonato, es posible concluir en muchos casos si el trastorno es metabólico respiratorio y en el caso de lo respiratorio, si es agudo o es crónico. Ahora bien, como les contaba, la base exceso se desarrolló en Europa, tuvo que ver mucho en su desarrollo, en su potenciación, la crisis del polio en Europa. Y tiene otra perspectiva que se parece mucho a la del bicarbonato, pero que usa otra lógica. Las bases exceso tienen las mismas unidades que el bicarbonato, milimoles por litro, y es una determinación in vitro que se podría definir como la cantidad de base que le falta o que le sobra a una muestra de sangre para tener un pH normal. Entonces, imaginándose una muestra de sangre que tiene mucha alcalemia, tiene un exceso de base. Entonces, si yo le tengo que quitar, ¿cuánta base le tengo que quitar para que se normalice el pH? O si está en acidemia la sangre, ¿cuánta base le tengo que echar a esa sangre para que se normalice el pH? Realmente el nombre base exceso está mal puesto porque se puede tener tanto exceso como déficit de base. Sin embargo, este es el nombre que quedó históricamente. La base exceso, y como ustedes verán en las papeletas de los gases arteriales, hay dos formas. La base exceso bruta, la base exceso inicial, que es la que se definiría in vitro, pero cuando fueron a mirar la base exceso in vivo, se dieron cuenta que igual hay unas compensaciones de lo extracelular y de lo extravascular que amortiguan la base exceso. Entonces hay que corregir la base exceso para uno saber realmente cuál es la base exceso in vivo. Entonces la que siempre se deberá leer en la tirilla de gases arteriales es la que dice base exceso del fluido extracelular, o SF, por sus siglas en inglés. Esta es la que debe interpretarse. A veces también se pone como SBE, base exceso estandarizada. Entonces, cuando ven en la tirilla de gases varias bases de exceso, miren siempre idealmente esta, y si esta no está, esta. Entonces, esta es la definición, digamos, la definición operativa de cómo se entiende, y es la cantidad de ácido base que debe agregarse para normalizar el pH a 740 en unas condiciones estándar de temperatura y de presión de CO2. Bueno, acá está como la definición y cómo se estandariza. Lo que se hace al estandarizarla es establecer como si el cuerpo tuviera una hemoglobina muy baja, y esta suposición estandariza a lo que uno espera que se amortigue la base exceso in vivo. Y la base exceso se interpreta a partir de sus niveles. Entonces se interpreta muy parecido al bicarbonato, pero con puntos de corte diferente. Entonces, si hay mucha base exceso, es decir, hay exceso de bases y está por encima de +3, decimos que hay una alcalosis metabólica porque hay exceso de bases. Si está por debajo de -3, decimos que hay un déficit de base porque hay poquita base, pero hay hartos hidrogeniones. Entonces decimos que es una acidosis metabólica. Pero hay que tener cuidado porque la base exceso, al igual que el bicarbonato, también se comportan de forma compensatoria. Es decir, si hay un trastorno respiratorio, la base exceso también se moverá para compensar, entre comillas, ese trastorno respiratorio.
Conclusión, si una base exceso está alterada, está por encima de +3 o por debajo de -3, no necesariamente significa que hay un trastorno metabólico primario, puede ser un cambio compensatorio. Por tanto, la base exceso también requiere el mismo análisis que uno hace en el caso del estado ácido-base, de la aproximación con bicarbonato, y es tener en cuenta el criterio clínico, ¿de acuerdo? Entonces, la base exceso se alterará si hay un trastorno primario o compensatorio, cualquiera de las dos. Entonces, para entenderlo, veamos estos ejemplos. En este primer caso, vemos un pH de 730, sabemos ya que definitivamente tiene un trastorno del estado ácido-base porque tiene una acidemia. Ahora la pregunta es si la acidemia es respiratoria o metabólica. Si fuera respiratoria, el CO2 debería estar alto, de tal forma que bajara el pH, pero está bajo, porque está por debajo de 28, que es lo normal para Bogotá. Por tanto, esto es una acidemia no respiratoria, o sea, metabólica. Y para confirmar que es metabólica, vamos y miramos el bicarbonato. Y efectivamente el bicarbonato está bajo, está por debajo de los 17 que son normales en Bogotá. Por tanto, esto es una acidemia definitivamente metabólica. Si usamos la base exceso, para definir que es de origen metabólico, debería estar por debajo de -3, y efectivamente está en -12 milimoles por litro, -12.6. Por tanto, por las tres vías, tanto mirando el bicarbonato, que no es concordante con el pH, como mirando, perdón, el CO2, que no es concordante con el pH, como el bicarbonato, que sí es concordante en dirección, y la base exceso, que también es concordante en dirección, concluimos que esto es una acidemia de origen metabólico, que no está compensada. Ahora este segundo caso, el pH está en 7.34. Efectivamente, entonces estamos en un desequilibrio del estado ácido-base. Estamos en una acidemia como en el caso anterior. Si fuera de origen respiratorio, el PC2 debería estar alto para que bajara el pH, y efectivamente está alto. Entonces esta es una acidemia respiratoria. Es aguda porque no se ha compensado, pero fíjense que ya se está compensando. De hecho, ya el bicarbonato ha subido muchísimo, mucho más de su normal, que es 21. Entonces, esto es una acidemia respiratoria aguda, pero que está ya en proceso de compensación, porque el bicarbonato está alto. Para intentar jalar hacia arriba el pH. Fíjense cómo la base exceso también se aumentó. La base exceso también se aumentó para intentar compensar el pH. Entonces, se aumentó también para jalar hacia arriba el pH. La única diferencia entre el bicarbonato y la base exceso, que tal vez puede ser de utilidad, es que la base exceso se normaliza con el tiempo. En cambio, el bicarbonato sí se va a quedar elevado. Entonces, fíjense cómo probablemente la base exceso estuvo mucho más alta antes, inicialmente cuando se empezó la compensación, pero ya otra vez está descendiendo y sigue estando alta, pero probablemente está en un descenso para normalizarse. Entonces, eso es lo que diferencia el bicarbonato de la base exceso. Pero ambos se interpretan de forma muy similar al CO2. Entonces, esta es una acidemia respiratoria con un inicio de compensación metabólica. Muy bien, entonces ya tenemos el enfoque desde el CO2 para lo respiratorio y para lo metabólico. Ya se ha visto el bicarbonato y la base exceso, dos herramientas muy potentes. Una tercera herramienta es el hidrogenión metabólico, también llamado a veces delta de hidrogeniones. Y esta es la sigla que se le puede dar, o la abreviatura que se le suele dar, HMET. Este fue un concepto que se propuso desde la Universidad Nacional, en el Hospital San Juan de Dios. Está atribuida a los doctores Alonso Gómez y Luis Eduardo Cruz, que son profesores de cuidado intensivo, ya ambos retirados respecto a la universidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el cuidado intensivo, aunque el profesor Cruz sigue a veces dando algunas clases de fisiología. Y la lógica de ellos fue muy interesante y sencilla. Ellos proponían o hacían el siguiente análisis: si se tiene un total de hidrogeniones en la sangre, un total, sabemos que una parte de esos vendrán del CO2 y otra parte vendrá asociada a lo metabólico. Si despejamos la ecuación, sabemos que lo metabólico va a ser igual al total y a lo derivado del CO2. Resulta que el total ya lo tenemos medido, porque solo medimos de forma indirecta a través del pH. El pH es una forma de describir la cantidad de hidrogeniones que hay. Pero es una forma pues que es muy, que altera, pero sí nos está diciendo cuántos hidrogeniones hay, y podríamos a partir del pH saber cuántos hidrogeniones hay, totales hay. El problema sería entonces saber cuántos hidrogeniones por CO2 hay. Para con esto definir, y si logramos saber esto y saber esto, medir estas dos cosas, podríamos saber cuántos hidrogeniones metabólicos hay
y por tanto podríamos saber si están muy altos o están muy bajitos esos hidrógenos metabólicos, es decir, que hay una alteración metabólica. Entonces, esto se definió a partir de los hidrógenos totales. El ejercicio teórico, además del teórico que hicieron los doctores en el San Juan de Dios, fue además establecer o intentar medir esa normalidad. Resulta que los hidrógenos totales, que es esta parte de la ecuación, se pueden medir así a partir del pH. 10, se coge 9, se le resta el pH y se eleva 10 a esa potencia. Pero una forma más rápida es coger 80 y restarle la mantisa del pH. La mantisa son los dos números tomados como enteros que siguen al punto. Entonces, si un paciente tiene un pH de 7.42, su mantisa es 42. Usted réstele 80, réstele 42 y tendrá la concentración de hidrogeniones totales, que son 38 nanomoles por litro. Es una forma rápida, no se debe usar en pHs muy extremos, es decir, pHs por debajo de 7.30 o pHs por encima de 7.5, porque ya ahí se pierde como la estimación. Si tiene pHs extremos, mejor use el cálculo exacto. Entonces ya con esto tenemos esta parte de la ecuación. Ahora el problema sería esta partecita. Entonces, esto fue, digamos, se hicieron unos experimentos fisiológicos en Estados Unidos en el siglo pasado y se logró establecer que para una cantidad de CO2 dada se puede saber cuántos hidrogeniones se están generando a través de estas dos ecuaciones. Si es un trastorno agudo, por ejemplo, si sabemos que el paciente empezó con una época hace menos de 72 horas, una forma rápida es coger el CO2, multiplicarlo por 0.75 y sumarle 10. Eso nos dará la cantidad de hidrogeniones totales derivados del CO2 en un trastorno agudo. En un trastorno crónico cambia un poco y es CO2 por 0.25 más 27. Entonces, en este caso también tendríamos la ecuación. Y ya tenemos entonces la ecuación completa. Ya sabemos cuántos hidrogenes totales tiene el paciente, cuántos hidrogeniones derivados del CO2 tiene el paciente, entonces ya sabemos cuántos hidrogenes metabólicos tiene el paciente. Ahora el problema sería saber cuál es lo normal. Y pues allá en San Juan de Dios hicieron las mediciones en pacientes jóvenes que se intubaban, jóvenes y sanos que se intubaban, y se les hiperventilaba o se les hipoventilaba, todo con el consentimiento informado y bajo los cuidados de la ética médica, para saber cuáles eran los valores normales que uno esperaría en un trastorno del CO2. Y para ello entonces establecieron los siguientes puntos de corte. Entonces, para un paciente que tiene un trastorno agudo, paciente que tiene POC, paciente que tiene asma, paciente que está en sepsis, se definirá como un hidrogenión metabólico normal cuando está entre menos 5 y más 5. Si tiene más de 5 hidrogeniones metabólicos, eso quiere decir que está en acidosis metabólica porque tiene un exceso de hidrogeniones, es decir, que este paciente probablemente tiene el pH bajo o por lo menos debería tenerlo bajo. Y si es menor a 5, quiere decir que hay déficit de hidrogeniones, entonces lo que tenemos es un exceso de base y por lo tanto estará en una alcalosis metabólica. En crónico estaría entre menos 3 y más 8. Si está por encima de más 8, acidosis metabólica, si está por debajo de menos 3, alcalosis metabólica. Entonces, ojo porque a diferencia del bicarbonato y la base exceso, aquí se interpreta al contrario. Si está muy positivo, el hidrógeno metabólico se comporta en la misma dirección que el pH. Si el hidrógeno metabólico sube, el pH sube. Si el hidrógeno metabólico baja, el pH baja. Entonces, digamos que también es una forma de evaluar lo metabólico, pero que se comporta en dirección diferente a la del bicarbonato y la base exceso. Entonces, ya se les presentaron a continuación, o se les presentaron antes, 3 herramientas para evaluar la porción metabólica: bicarbonato, base exceso y delta de hidrogeniones. Los 3 son complementarios. Cuando, por ejemplo, hay discordancias entre la base exceso y el bicarbonato, uno puede usar como algo para desempatar el delta de hidrogeniones, para saber realmente qué es lo que está alterado. Entonces, si hay 2 de 3 de que está normal o de que está normal, pues ganaría y podríamos desempatar. Entonces, son 3 herramientas poderosas que tenemos para poder interpretar la porción metabólica del estado ácido-base. Listo. Entonces voy a dejar que es pues, 2 minuticos para que como les he dado tanta información y si quieren vayan empezando algunas preguntas, las resolvemos y ya seguimos, que ya faltaría la última parte de la charla que no está, ya es más corta.
Listo. No sé si hay alguna pregunta que tengan hasta ahorita de lo que se ha hecho. Nos pregunta Joan Sebastián que si el concepto de hidrogenación metabólica enseñado por el doctor Gómez de Cruz se aplica en otras escuelas. Sí, ya es conocido en otras escuelas. Por ejemplo, tanto en Colombia, inclusive en Estados Unidos, sobre todo por colegas colombianos que han ido a estudiar y a trabajar en cuidado crítico en Estados Unidos y que lo han llevado. El hidrógeno metabólico tiene estudios clínicos inclusive. Se ha visto, por ejemplo, que pareciera ser más temprano inclusive que la base exceso en detectar los trastornos metabólicos. En fisiología digamos que en las maestrías de fisiología que tiene la universidad se han hecho varios trabajos respecto al hidrógeno metabólico. También hay algunos trabajos clínicos relacionados. Entonces sí se conocen otras escuelas y sí se usa. Lo que pasa es que como no suele quedar reportado en la tirilla de gasometría arterial, entonces y toca hacer los cálculos, a veces puede ser o ser difícil o demorar la cuestión. Sin embargo, por ejemplo, existen algunas calculadoras. Los que tengan Android pueden buscar la aplicación ALGA, ALGA, la alegría de leer los gases arteriales. Ahí se las calcula fácilmente. Y inclusive si uno es pilo, y digamos que le pida el favor al terapista o la terapista respiratoria, ellos pueden mejorar ellos pueden modificar y crear cálculos en la tirilla de gases. Entonces uno puede crear el hidrógeno metabólico calculado directamente de la tirilla. Por ejemplo, cuando yo fui estudiante, hice internado en gineco, no hace tanto, como 5, 7, 6 años, allá la máquina de gases en materno-infantil, en el Instituto Materno-Infantil, por ejemplo, presentaba los hidrógenos metabólicos. O a veces, si el terapista es muy juicioso, inclusive lo calcula a mano y se lo deja a uno en la tirilla. Entonces sí se usa en otras escuelas. Bueno, y pregunta Jaiber Antonio Rodríguez. Si me encuentro a una altura diferente a la del nivel del mar o Bogotá, ¿cómo tomo los puntos de corte? Bueno, entonces eso es, digamos que la literatura y la mayoría de la población en el mundo vive a nivel del mar. Eso es algo que es claro y por eso la mayoría de la literatura casi queda por sentado respecto a la gasometría arterial, los niveles normales del mar. Entonces, esos suelen ser los que van a encontrar en la literatura. Las ciudades que están en altura, como Bogotá, inclusive muchas en Colombia, han hecho estudios de sus valores normales. Entonces, acá tenemos estudios en Tunja, tenemos estudios en Pasto, tenemos estudios en Medellín, creo que hay uno en Pereira. Entonces, en Colombia hemos sido muy juiciosos y hemos hecho estudios de normalidad. El estudio más importante y el más bien hecho que conozco es en Bogotá y lo hizo la Fundación Neumológica hace más o menos 4 años. Realmente nunca han publicado así completamente sus resultados, simplemente lo presentaron en un póster en Estados Unidos, pero esos suelen ser digamos, el mejor estudio hecho. En otras ciudades de Latinoamérica también se ha hecho, en Ciudad de México, tengo entendido que en Lima, en varias ciudades ya en altura, sobre todo en las ciudades andinas o allá en la ciudad del Valle de México, en Ciudad de México. Entonces, habría que tener los valores normales de cada ciudad, pero se puede hacer una aproximación a través de algunos cálculos y algunas suposiciones para uno saber para una altura dada más o menos cuáles son los valores normales. Lo que pasa es que parece ser que no solo depende de la altura, sino de otros elementos condicionantes. Entonces, por eso lo ideal es tener estudios empíricos que definan cuáles son los niveles normales, pero se podrían hacer cálculos. Esos cálculos, por ejemplo, están en el capítulo ahí, en los primeros capítulos de la alegría de leer los gases arteriales, ahí están los cálculos de cómo se podría intentar definir un C2 normal y una presión de oxígeno normal. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Listo. Bueno. Bueno, entonces sigamos con las ecuaciones de predicción o los trastornos mixtos. Resulta que realmente la acidemia metabólica y tanto la acidemia como la alcalosis metabólica y respiratoria muchas veces no suelen ser trastornos puros. El paciente puede hacer varias cosas al tiempo. Entonces, el paciente puede estar en sepsis, pero pues se puede ir la mano y se le puede hacer iatrogenia y intoxicarlo con opioides, digamos que porque se está intentando
paliar el dolor y hacer además acidosis respiratoria porque se hipoventila. Entonces el paciente puede hacer varias cosas a la vez, no solo lo metabólico o no solo lo respiratorio, puede hacer trastornos mixtos, respiratorios y metabólicos. En estos casos, entonces, y para intentarlos detectar, tenemos las ecuaciones de predicción, que son unas formas cuantitativas de saber si realmente el paciente solo tiene un trastorno puro, respiratorio metabólico, o si al trastorno primario que creemos que tiene se le ha sumado un trastorno adicional de su contraparte, de lo respiratorio y lo metabólico. Entonces, la lógica de estas ecuaciones parte de que las compensaciones respiratorias o metabólicas no son compensaciones al azar, son compensaciones que son esperables matemáticamente. Es decir, si el paciente tiene un trastorno del CO2, donde el CO2 se sube mucho, de tal forma que baja el pH, esperaremos una compensación del bicarbonato subiendo, aumentando. Ese aumento del CO2, del bicarbonato, no es un aumento al azar. El bicarbonato no va a aumentar mucho o poquito a veces, sino que va a aumentar de una forma esperada si el trastorno es puro respiratorio. Es decir, que nosotros esperaremos que el bicarbonato llegue a ciertos niveles máximo y mínimo suba un nivel. Si el bicarbonato sube más de eso o no sube lo suficiente, uno puede estar seguro que el bicarbonato está alterado y que por tanto hay un trastorno metabólico adicional que está haciendo o que el bicarbonato se suba más de lo normal o que el bicarbonato no llegue a la compensación que estábamos esperando matemáticamente. Por tanto, si se sale de lo esperado la compensación, hablamos de un trastorno mixto. Entonces, para definir el trastorno mixto, lo primero es saber el trastorno primario que tiene el paciente. Entonces hacen el trabajo de lo que ya hemos venido haciendo. Miran el pH, miran el bicarbonato, miran el CO2 y ustedes dicen, listo, me estoy enfrentando ante una acidosis metabólica o ante una alcalosis respiratoria. La siguiente pregunta es hacerse, yo espero una compensación. La compensación que tengo y que estoy evidenciando en los gases, ¿es la esperada? Esa es como la siguiente pregunta. Entonces, para cada uno de los 4 escenarios, de acidemia respiratoria, de alcalemia respiratoria, de acidemia metabólica, de alcalemia metabólica, hay una ecuación. Como los trastornos respiratorios tienen elementos agudos y crónicos, cada una de estas dos tiene su propia ecuación. Entonces, lo que ustedes deben hacer es, ustedes ya diagnosticaron el trastorno primario que creen que tiene el paciente, pues ahora aplique la ecuación y evalúe si el paciente está o no por fuera del rango de lo que usted espera. Pues, por ejemplo, para una acidemia respiratoria, donde se aumenta mucho el CO2 en forma aguda, paciente, por ejemplo, con asma. Entonces se le aumentó mucho el CO2, lo normal es 30 y se le aumentó a 60, se le aumentó 30 además. Entonces usted dice, bueno, hay un aumento de 30 adicional a lo normal. Entonces divídalo entre 10 ese aumento que realizó el CO2, es decir, esos 30 que se subieron por encima del valor 30 normal. Entonces divide 30 entre 10 y le da 3. Entonces lo que usted dice es que por cada 10 que aumente el CO2, el bicarbonato aumentará 1. Si decimos que el bicarbonato tiene un valor entre 17 y 21 normal, pues lo que se va a aumentar es el rango. Entonces, si ustedes dicen que se debería aumentar 3 en este caso, entonces debe decir el rango se aumenta 3. Es decir, si es de 17 a 21, pues va a ser de 17 más 3, es decir, 20, a 21 más 3, es decir, 24. O sea que el bicarbonato esperado para un aumento de 30 del CO2 en Bogotá es de 20 a 24. Supongamos que el bicarbonato está en 22, entonces decimos es una acidemia respiratoria pura, porque el bicarbonato está en lo que esperaba. Pero si el bicarbonato está más bajo que 20, en este caso, quiere decir que hay una acidemia metabólica asociada porque esa acidemia está haciendo que el bicarbonato se baje y por tanto está generando un trastorno mixto, una acidemia mixta, metabólica y respiratoria. Eso es entonces la lógica que hacemos con cada uno de los trastornos y cada una de las ecuaciones. Las más importantes para aprenderse en general son las de la acidemia, porque pues son las que nos solemos enfrentar más frecuentemente, y sobre todo la acidemia respiratoria aguda y la acidemia metabólica, porque son las que debemos saber rápidamente si tienen o no tienen trastornos. Entonces les recomiendo que se aprendan sobre todo estas dos. Las otras las pueden chequear fácilmente. Entonces eso es lo que nos sirven las ecuaciones de predicción, evaluar trastornos mixtos. Entonces vamos a ver ejemplos para entenderlo mejor. En este caso tenemos un paciente en estado hiperosmolar por hiperglicemia
que tiene un hematoma subdural agudo además. Este hematoma le puede estar generando hipertensión endocraniana y puede que esté hipoventilando. Entonces nos presentan estos gases y empezamos a hacer el trabajo que siempre debemos hacer. Primero, ¿tiene o no tiene un trastorno del estado ácido-base? Entonces, primer paso, ver si el pH está por fuera de rangos. Sí lo está por encima de 7.45, que es lo normal. Este está en alcalemia. Segundo paso es preguntarse si esa alcalemia es de origen respiratorio o de origen metabólico. Si fuera de origen respiratorio, el CO2 debería estar bajo, de tal forma que al bajar suba el pH. Y efectivamente está bajo, porque lo normal es de 28 a 32. Por tanto, esto es una alcalemia respiratoria. Pero nos damos cuenta que el bicarbonato está bajando. Y eso es lo que esperaríamos porque está intentando compensar. Como el pH está tan alto, lo que hace para compensar el bicarbonato es bajar intentando jalar hacia abajo el pH. Fíjense cómo la base exceso también está baja porque es un trastorno compensatorio y los hidrogenios metabólicos están altos. Fíjense que los hidrogenios metabólicos van al contrario del bicarbonato y la base exceso, ¿no? Entonces recuerden eso, que se comportan de forma a la inversa. Entonces, la conclusión inicial es, esta es una alcalemia de origen metabólico. Ahora la siguiente pregunta es, ¿será que este paciente tiene un trastorno mixto? ¿Será que este bicarbonato sí es el que yo espero o está por fuera del rango que yo espero? Entonces nos vamos a las ecuaciones de predicción y digamos, ¿es una alcalemia respiratoria? ¿Es aguda? Sí, claro que es aguda porque el pH está por fuera de rangos. En este caso, entonces, en el agudo, lo que nos dice es, ¿qué tanto disminuyó el CO2? Divídalo entre 5, porque por cada 5 que disminuye el CO2, el bicarbonato va a disminuir 1. Entonces, en este paciente, que sabemos que el CO2 le bajó de 30 a 15, entonces cuando bajó de 30 a 25, ya el bicarbonato debe haber bajado 1. De 25 a 20, el bicarbonato ya debe haber bajado otro más, o sea, 2. Y de 20 a 15, otro más, es decir, 3. Es decir, el bicarbonato, el rango del bicarbonato se debe haber movido 3 hacia abajo. Como sabemos que el bicarbonato normal va de 17 a 21, entonces decimos, el rango debe haberse movido 3 hacia abajo, es decir, 17 menos 3, 14, o 21 menos 3, 18. Entonces, él debe estar entre 14 y 18 el bicarbonato para decir que es una compensación esperada y que no es un trastorno mixto, pero vemos que el bicarbonato está un poquito más bajo de lo que esperábamos, que es que esté entre 14 y 17. Por tanto, este paciente tiene un trastorno mixto. Como el bicarbonato está más bajo de lo que esperamos, decimos que tiene una acidemia metabólica sobreagregada, porque lo que baja el bicarbonato es la acidemia. No, la alcalemia metabólica lo subiría. En este caso se está bajando. Entonces, estamos ante una acidemia metabólica sobreagregada. ¿Listo? Entonces, la conclusión de estos gases arteriales sería una alcalemia respiratoria con una acidemia metabólica sobreagregada, pero en forma leve. Y lo que predomina es la alcalemia respiratoria. Pues en términos prácticos tiene ambas cosas. Lo bueno es que como tienen alcalemia, no tienen los efectos deleterios de la acidosis. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se realiza. Entonces, es una alcalosis respiratoria aguda, el esperado es de 14 a 18, tiene un bicarbonato menos del esperado, por tanto, tiene una acidosis metabólica concomitante. Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, un paciente con diabetes mellitus tipo 2, que además tiene neumonía grave, hizo falla ventilatoria asociada a la neumonía, está séptico, pero además tiene crisis hiperglicémica. Es un paciente complejo, de los que se suelen ver en UCI. Tiene muchas cosas. Y nos presentan estos gases. Entonces decimos, listo, hagamos siempre el mismo orden y seamos ordenados para que no se nos vaya a pasar nada. Entonces, lo primero, ¿tienen un trastorno del estado ácido-base? ¿pH está normal? No, está por debajo de lo normal, está en acidemia, una acidemia ya importante, por debajo de 7,2. Entonces, en este caso, decimos tiene una acidemia. Pregunta, ¿es respiratoria o es metabólica? Si fuera respiratoria, el CO2 debería estar alto. Entonces, efectivamente, el CO2 está alto y por tanto se bajó el CO2. Uno ya, cuando después de ver tantos gases, uno ya se va dando cuenta que un CO2 sí está alto, pero no tanto, no explica tanto este pH bajo, pero pues bueno. Y vemos lo metabólico. Si fuera de origen metabólico, el bicarbonato debería estar bajo, de tal forma que el bicarbonato se baja y empuje el pH hacia abajo. Y efectivamente,
tiene el bicarbonato también bajo. Es decir, que acá solamente sin hacer las ecuaciones de predicción ya nos estamos dando cuenta, haciendo los pasos iniciales, que tiene un trastorno mixto, porque tiene una acidemia que tanto le aporta tanto lo del CO2 como lo del bicarbonato. Ambas cosas le están aportando. Fíjense que el pH se está bajando porque el CO2 está algo alto y porque el bicarbonato también está bajo, bastante bajo. Parece ser que cuantitativamente lo que más predomina es la acidemia metabólica. Entonces, en este caso, solamente evaluando las tres cosas, ya sabemos que tiene un trastorno mixto de una acidemia respiratoria y metabólica. Pero si, digamos, solo usáramos las ecuaciones de predicción, podríamos también llegar a la misma conclusión. Supongamos que decimos que es solamente una acidosis, una acidemia metabólica. Dijimos que es una acidemia metabólica. Entonces la pregunta es, ¿será que es pura? ¿Será que este es el CO2 esperado? Ya sabemos que no, pero vamos a aplicar la ecuación a ver si la ecuación también nos debe dar. Entonces decimos, la ecuación del CO2 esperado, de qué tanto debe disminuir el CO2 cuando el bicarbonato disminuye y de tal forma que empuja hacia abajo el pH, es 1.5 por el bicarbonato, eso que nos dé más 8, y el rango sería de más o menos 2. Entonces, en este caso, cogemos el bicarbonato, es decir, 12 por 1.5, que nos da 18, le sumamos 8, que nos da 26, más o menos 2. Es decir, que el CO2 esperado en este paciente debería estar entre 24 o 28. Y uno va y mira el CO2 y efectivamente está más alto. Al estar más alto, nos está diciendo es que algo está haciendo que el paciente hipoventile, es decir, que tiene una acidemia respiratoria sobreagregada. El paciente está hipoventilando además de tener su acidemia metabólica. Entonces tiene un trastorno mixto de acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Probablemente es por la falla ventilatoria y porque el alveolo nos está recambiando el CO2. Entonces no está logrando compensar como normalmente debería compensar. Muy bien, entonces fíjense que hasta el momento ya sabemos diagnosticar si tiene acidosis o alcalosis, si es respiratoria o metabólica. Para lo metabólico hemos visto bicarbonato, base exceso, hidrogenión metabólico, y además también ya sabemos evaluar si hay trastornos mixtos o no, si hay trastornos metabólicos y respiratorios concomitantes. Entonces todo esto es muy importante, pero para el clínico también es muy importante es cuál es la causa de todo lo que está ocurriendo. Y sabiendo la causa, se tratará para evitar y salir de esto que es el síndrome que estamos diagnosticando, de la alcalosis metabólica, de la acidemia metabólica, de lo que sea. Entonces es muy importante buscar las causas. Siempre las causas parten de una muy buena historia clínica. Tenemos que la historia clínica es como el mapa de ruta para ustedes definir hacia qué lado se van a ir. Con la historia clínica pueden ahorrarse muchos recursos y además ser más eficientes y en muchos casos salvar la vida de su paciente cuando está en una condición crítica, porque ante un paciente en situación crítica no se pueden poner a hacer exámenes complejos, sino que necesitan lo mínimo para saber bien, y lo mínimo suele ser hacer unas preguntas clave. Entonces la búsqueda de las causas parte de una muy buena historia clínica. Pero tenemos una herramienta adicional que nos ayuda en los gases arteriales para buscar las causas de la acidemia metabólica, que a veces por historia clínica no es tan fácil de dilucidar. Y este es el anion gap. El anion gap es una herramienta que sirve solamente, digamos que puede servir para otras cosas, y es cierto, pero no se suele usar para eso, pero en general, y como para que se vayan de esta charla, es que solamente se usa en acidosis metabólica. Si usted diagnostica la acidosis metabólica, ahí se aplica el anion gap. El anion gap no se debe usar si usted tiene una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica. Solo la usa si tiene una acidosis metabólica. Como yo les decía, las condiciones más graves del paciente, generalmente las que matan, su estadio final suele ser la acidemia metabólica. Entonces, por eso el anion gap es tan útil, porque nos va a empezar a mostrar las posibles causas más graves que están llevando al paciente a acidosis metabólica. En español se podría traducir como brecha aniónica. Y así se calcula. El anion gap se calcula sodio menos cloro menos bicarbonato. Sodio menos cloro menos bicarbonato. ¿Listo? Esta es una fórmula relativamente fácil de aprenderse. Sodio menos cloro menos bicarbonato. Entonces el anion gap vamos a considerarlo normal siempre que esté por debajo de 12. ¿Existe el anion gap negativo? Sí existe. Y existe el anion gap muy bajo, menor de 4, sí existe. Pueden indicar ciertas patologías
pero por el momento digamos que no suelen ser criterios diagnósticos de ellas y ya casi no se usa cuando está negativo o cuando está tan bajito. Entonces por eso nos vamos a centrar es cuando está alto o no está alto. Entonces definimos anion gap normal menor de 12, anion gap elevado por encima de 12, usando esta fórmula, ¿listo? Miliequivalentes por litro o milimoles por litro, cualquiera de las dos es equivalente porque igual el anion gap se mide, todos los aniones son de una sola valencia, entonces los milimoles por litro son iguales a los miliequivalentes por litro. Entonces recuerden, anion gap, sodio menos cloro menos bicarbonato. Una forma gráfica de entender el anion gap es esta, de hecho es la que planteó el doctor Gamble. Esto es un Gamble-grama. En el Gamble-grama ustedes de un lado tienen los cationes, los positivos, en este caso su representante más importante es el sodio, y en la otra columna tienen los negativos. En las soluciones biológicas existe un principio que se llama el principio de la electroneutralidad. Tienen que haber la misma cantidad de iones y la misma cantidad de aniones, de cationes, perdón, positivos, y la misma cantidad de aniones negativos. Porque esto, si no, la solución es tremendamente inestable. Entonces siempre debe haber la misma cantidad. Entonces si usted tiene el catión, el positivo más importante que es el sodio, usted tiene unos negativos más importantes, que es el cloro y el bicarbonato. Pero además tiene otros aniones que no suelen ser no medidos. Esos aniones no medidos son el ácido fosfórico, otros tipos de ácidos titulables en la orina, algunos, los cetoácidos también, algunos medicamentos que también pueden volverse ácidos aniónicos. Entonces, estos aniones no medidos son lo que llamamos el anion gap, y es normal que estén, no tienen unos normales. Entonces, si usted le resta al sodio, le resta estos dos, le resta el cloro y después le resta el bicarbonato, va a saber cuál es la cantidad de brecha aniónica que tiene o de anion gap que tiene. Y lo normal es que hayan máximo 12 mil equivalentes por litro de aniones no medidos. Si hay más de 12, hay algo que se está metiendo ahí de tal forma que al meterse amplíe la brecha aniónica. Y generalmente la amplía a expensas del bicarbonato. El bicarbonato se disminuye y se aumenta el anion gap. Entonces es por eso que también puede ser una explicación de por qué el bicarbonato disminuye cuando hay alcidemia metabólica. Entonces, ese es lo que llamamos el anion gap. Entonces, ejemplos, cuando el paciente está en cetoacidosis, todos esos cetoácidos son aniones y se meten en esta parte de la columna. No los estamos midiendo, entonces ellos empiezan a aumentar muchísimo, disminuyen el CO2 y cuando ustedes van a calcular el anion gap, se dan cuenta que el sodio se lo restan el cloro, que suele estar normal, pero el bicarbonato sí está muy disminuido y por tanto le da un anion gap elevado por encima de 2. De esta forma, esto nos permite dividir la acidosis metabólica en acidosis metabólica con un anion gap aumentado o acidosis metabólica con un anion gap normal. Y serán los dos grandes grupos de acidosis metabólica y cada uno tendrá unas causas. Sin embargo, se ha visto que cuando la albúmina está baja, el anion gap se altera, porque la albúmina, en cierta forma, es también un ion. Viéndolo como molécula sola, es un ion en sí mismo. Es un ion débil, pero es un ion. Entonces, lo que se ha propuesto es corregir el anion gap según la albúmina. Y esto nos da mucha más exactitud en el cálculo del anion gap. Generalmente, cuando hay hipoalbuminemia, el anion gap se normaliza falsamente. Entonces, es una pseudonormalización del anion gap, pero realmente el anion gap suele estar elevado. Entonces, para corregir por albúmina, ustedes cogen la albúmina, 4, le restan la albúmina del paciente, en este caso en gramos por decilitro, la multiplican por 2.5, eso que les dio, y se lo suman al anion gap. Entonces, si el paciente tiene una albúmina de 2, que es una albúmina baja, entonces sería 4 menos 2, que les da 2, eso lo multiplican por 2.5, que les da 5, eso se iluminaría en el anion gap. Si, por ejemplo, el paciente tiene un anion gap de 10, ustedes dicen, bueno, eso es normal, pero si ya le suman los 5 que estaba ocultando la hipoalbuminemia, eso ya les da 15 y eso es evidentemente un anion gap elevado. Entonces se recomienda fuertemente que siempre que tengan la oportunidad corrijan el anion gap por la albúmina, porque eso les va a dar más sensibilidad a las acidosis anion gap elevado. Generalmente la albúmina la presentan en gramos por decilitro, pero si está en gramos por litro, entonces lo que tienen que hacer es dividir eso que tengan entre 10 y hacen lo mismo, 4 menos eso dividido 10 y hacen la misma fórmula.
Entonces, la acidosis metabólica la vamos a dividir, ya con esto claro, ya habiendo calculado el anion gap, en una acidosis metabólica anion gap elevado o en una acidosis metabólica anion gap normal, definiéndose elevado siempre que sea igual o mayor a 12 y normal siempre que sea menor a 12. Como habíamos dicho, en este caso es porque hay aniones no medios aumentados, que es lo que vemos acá, aniones que se están metiendo acá y que están aumentando el anion gap. Y en este caso pueden ser por dos cosas, o porque aumentó el cloro, ¿no es cierto? Aumentó el cloro, entonces el anion gap se mantuvo, o porque se disminuyó el bicarbonato y lo que sea, y indirectamente aumentó el cloro. Esas son las dos grandes causas de la acidosis metabólica anion gap normal. Entonces, por eso la idea es clasificarlo y siempre que se enfrentan a la acidosis metabólica, clasificarlo con el anion gap. Ese siempre es el primer caso. Esta limitación de que no identifica hasta el 20% de los pacientes con acidemia, anion gap elevado, es porque generalmente no se corrige por albúmina. Si ustedes lo corrigen por albúmina, este 20% que aparentemente no se está identificando, se va a identificar una buena proporción de ello. Entonces, vamos a ver las causas de acidosis metabólica con un anion gap aumentado, mayor o igual a 12. Para eso, entonces, se les propone la siguiente mnemotecnia: CLU-TRI-RA, C de cetoácidos, L de lactato, U de uremia, T de tóxicos, RI de riñón en lesión renal aguda y RA de rhabdomiólisis. Entonces, estas 6 causas les pueden aumentar la acidosis metabólica, o les pueden generar, perdón, una acidosis metabólica, y ustedes la van a ver como una acidosis metabólica anion gap elevado. CLU-TRI-RA. Entonces, cetoácidos, rápidamente. La causa más frecuente de cetoacidosis es la diabética, la más frecuente, y es una de las principales causas de acidosis metabólica anion gap elevado. Pero también puede haber cetoacidemia alcohólica o asociada a ayuno. Lo que suele estar asociada a ayuno suelen hacer cetosis y ni siquiera alcanzan a progresar a acidosis porque no es una cetosis tan marcada. Pero las tres pueden generar cetoácidos, siendo la más frecuente la diabetes. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente así, se van a dar cuenta que están acidosis metabólica, le calculan el anion gap y lo van a tener elevado, por encima o mayor o igual a 12. Entonces, listo. La siguiente, del CLU-TRI-RA, la L del CLU-TRI-RA, es el lactato, la hiperlactatemia. Entonces, siempre que esté por encima de 1 milimoles por litro el lactato, generalmente uno considera significativo por encima de 2, pero ya lo normal suele ser menor a 1 en un paciente normal. Hay dos tipos de hiperlactatemia. Está la tipo A, que es la que es asociada a hipoperfusión, es la que tememos mucho, es la del choque, la hiperlactatemia de los 4 tipos de choque: cardiogénico, distributivo, séptico e hipovolémico. Entonces, esa es la más peligrosa. Por eso el lactato se evalúa con un marcador de perfusión. Si el paciente está en sepsis y además tiene un lactato elevado, uno dice: este paciente ya puede estar progresando a choque séptico. O si el paciente hizo un sangrado agudo por un trauma, tuvo un accidente automovilístico, tuvo una lesión vascular, se está desangrando y llega muy mal a reanimación, y le tomamos unos gases iniciales y ya tiene una hiperlactatemia, quiere decir que ya hay hipoperfusión tisular y los tejidos y las células y la mitocondria están sufriendo muchísimo porque ya están yéndose por la vía del lactato para poder suplir. Entonces, esta es la más temida, la tipo A. La tipo B es aquella que no es asociada a hipoperfusión y son 3, la B1, B2 y B3. La B1 asociada a enfermedad sistémica crónica, sobre todo a la cirrosis, porque la gran parte, el 80% del lactato, se metaboliza y se elimina por vía hepática. Entonces, si el paciente desarrolla hepatopatía, puede ser hiperlactatemia asociada. También está la lesión renal, porque igual existe un 20% que también se elimina por vía renal, y pues eso, una lesión renal aguda podría elevar levemente el lactato. El cáncer, cuando sobre todo las células tumorales toman vías alternativas para lograr su equilibrio energético, también pueden generar algo de hiperlactatemia. Y la diabetes en ocasiones, pero esta es más rara. La B2 es por medicamento, es la más conocida, la metformina. La metformina suele ser una causa, no suele ser, es muy raro que lo genere, pero puede ser una causa de hiperlactatemia. Realmente es muy raro, es muy raro. Yo les puedo decir que no tengo mucho internista, pero
pero realmente no he visto muchas hiperlactotemias asociadas a metformina, pero puede generarlo. Los salicilatos, como la aspirina, entre muchos otros, puede generar entonces hiperlactotemia. Y errores en el metabolismo energético también pueden llevar a esto, aunque esto suele verse o suele ser más frecuente cuando uno evalúa pacientes pediátricos. Entonces, esta es otra causa de acidosis metabólica con anion gap elevado, la hiperlactatemia. Entonces, es la L de clopidogrel, lactato. La siguiente es la uremia. La uremia, entonces, suele estar asociada a enfermedad renal crónica, también, o a lesión renal aguda, y esto es una acumulación de los nitrogenados. Generalmente lo medimos como nitrógeno ureico en sangre, el BUN. Y el paciente que lo aumenta de forma abrupta o que ya lo tenía aumentado, pero que por algún motivo tiene un aumento mayor al ya que era normal, en sí mismo el nitrógeno ureico y los derivados nitrogenados generan acidosis porque son ácidos, entonces generan acidosis metabólica. Pero también el paciente que está en lesión renal aguda, porque el paciente que está en lesión renal aguda empieza a acumular ácidos que normalmente debería eliminar por el riñón, que es lo que llamamos ácidos titulables, y esos ácidos se empiezan a acumular abruptamente y generan, aparte de la uremia, también generan entonces esos ácidos, acidosis metabólica anion gap elevado. Entonces, la lesión renal aguda o la enfermedad renal crónica también pueden llevar a acidosis metabólica. La enfermedad renal crónica suele ser, si ha sido progresiva, el cuerpo suele adaptarse muy bien y suele lograr compensarla. A veces hace una leve acidosis, pero en general el paciente tiende a hiperventilar o a buscar otros mecanismos para eliminar el bicarbonato. Entonces, suele adaptarse. Pero en la lesión renal aguda, si es muy grave, sí puede llevar a acidosis metabólica. Ellos son uno de los criterios de urgencia dialítica. Los tóxicos. Entonces, existen varios tóxicos que son estos y que digamos los podemos resumir en esta otra memotecnia. Entonces, esta memotecnia inicial tiene acá como una subdivisión, que es esta otra memotecnia, que es goma PIF, G de glicoles o dioxiprolina, que la oxiprolina es uno de los aditivos que se le pone al acetaminofén, es un aminoácido. Algunas personas tienen errores que no lo metabolizan bien y pueden hacer, asociado al consumo de acetaminofén, aumenta la oxiprolina sérica y generar acidosis metabólica anion gap elevado. El metanol, que se suele ver sobre todo en el consumo de alcohol adulterado. La aspirina, sobre todo cuando se usa dosis muy altas, no la que la solemos usar en cardioprevención, no, suele ser a dosis muy altas cuando se usa en otras patologías, por ejemplo en pericarditis aguda o en otras cosas que se dan dosis muy altas. El paraldehído, la isoniazida, que la solemos usar principalmente en el tratamiento de la tuberculosis, o el hierro. Todos estos, si están en un aumento muy importante y no está bien compensado por el cuerpo, pueden llevar a acidosis metabólica anion gap elevado. Y ustedes igual en la literatura van a encontrar muchas otras memotecnias, como Goldmark, Mood-Piles, Carmen, Kussmaul, pero realmente el Clutrirra, junto con el Gomapif, les resume todas estas. Entonces, si ustedes aprenden el Clutrirra y el Gomapif, ya se saben todas las causas de acidosis metabólica anion gap elevado. Muy bien. Y finalmente está el anion gap normal. El anion gap normal, entonces viéndolo gráficamente, es donde esto se mantiene por debajo de 12, es decir, esta parte de la columna no aumenta. Sabemos que toda acidosis metabólica tiene que disminuir el bicarbonato, por tanto, sí sabemos que el bicarbonato se disminuye, pero se disminuye a expensas de un aumento del cloro. Entonces puede ser o porque hay mucho cloro en el organismo está ganando cloro, o la otra opción es porque está eliminando de forma anormal el bicarbonato de algún lado. Entonces, las acidosis metabólicas anion gap normal tienen esas dos grandes causas, ganancia de cloro o pérdida de bicarbonato, que en general termina en una hipercloremia. Entonces, ganancia de cloro, la causa más frecuente de acidosis metabólica anion gap normal es esta, porque le estamos poniendo mucho cloro al paciente. Si ustedes se dan cuenta en la solución salina, en el lactato, en todas las soluciones que le ponemos al paciente, siempre le estamos poniendo una solución donde la cantidad de sodio es la misma cantidad de cloro. Y si ustedes se dan cuenta, la cantidad de cloro en el cuerpo es mucho menor que la del sodio. Entonces, le estamos poniendo de forma relativa mucho más cloro que el sodio que le estamos poniendo. Y eso puede llegar a, si le estamos poniendo muy, muy grandes cantidades,
de solución salina normal podría llegar a pasar. Por ejemplo, cuando uno reanima un paciente en sepsis, un paciente en choque hipovolémico, un paciente en cetoacidosis, a veces las soluciones cloradas pueden llevar a eso, las normales. O en algunos casos, cuando usamos solución salina hipertónica, donde les colocamos grandes cantidades de sodio, solución salina con gran concentración de sodio, pero a la vez gran concentración de cloro. Entonces, en el manejo de la hipertensión endocraniana, en la hiponatremia grave, que es sintomática, a veces les ponemos, o en el choque, a veces algunas formas de choque les ponemos solución salina hipertónica, y en ese caso hay una ganancia de cloro. Y la colestiramina, que es un medicamento que ya no se está usando tanto, pero que se usaba antes sobre todo de que tuviéramos las estatinas en el manejo, y bueno, y se usa también para cierto tipo de otras enfermedades. Pero lo que hace, esto es una resina que es muy rica en cloro y que la idea es que el paciente se la tome y que capture otros cationes, otros aniones, perdón. Entonces la colestiramina es una resina que entra al intestino, libera cloro y al liberar cloro captura otras sustancias, otros iones negativos. Por ejemplo, entonces se usaba por eso para la hipercolesterolemia, porque era intentar capturar la cantidad de colesterol para que no se absorbiera. Entonces la colestiramina puede llegar a generar ganancia de cloro, sobre todo si se usa grandes cantidades y en forma crónica. Entonces, la ganancia de cloro es la primera causa de acidosis metabólica abnormal. Las pérdidas de bicarbonato suelen ser gastrointestinales, pacientes con vómitos muy marcados, con diarreas muy marcadas, teniendo en cuenta que no todas las diarreas se pierde bicarbonato, hay diarreas en que se pierde cloro, es decir, la diarrea no es fácil predecir si se va a perder bicarbonato o no. Las fístulas, entonces, sobre todo fístulas entéricas, interocutáneas, donde se pierden grandes cantidades de líquidos, pero también se pierde una buena cantidad de bicarbonato. La ileostomía es una forma también de generar pérdida de bicarbonato. Y las derivaciones ureterales que van a vía digestiva. Entonces, pacientes que les hacen reconstrucción de vejiga usando intestino, cuando la orina tiene contacto con el tejido intestinal, eso estimula a los enterocitos que ahora hacen de vejiga a eliminar bicarbonato. Entonces, las derivaciones ureterales a vía digestiva también puede ser. O cuando se derivan los uréteres directamente al intestino, que a veces se hace en algunos casos cuando por algún motivo la vejiga está destruida por trauma o por tumores. Bueno, y finalmente están las pérdidas renales de bicarbonato. Entonces fíjense que tenemos tres grandes causas: ganancia de cloro, pérdida de gastrointestinal de bicarbonato y finalmente la pérdida renal de bicarbonato, que básicamente está asociada a la acidosis tubular, que puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 4. La tipo 1 asociada a disfunción distal de la nefrona y el túbulo. La tipo 2 a la proximal y a la tipo 4, que es un tipo especial donde hay deficiencia de renina y aldosterona. Esta suele ser, por ejemplo, la que desarrollan los pacientes con diabetes en formas tardías de la nefropatía diabética. La tipo 3 no existe, es una teórica, pero en principio no la tenemos todavía entre las enfermedades conocidas. Entonces, el anion gap, estas son sus grandes causas. Una forma de enfoque podría ser haciendo el anion gap urinario. Entonces, ustedes ya saben que en sangre tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Si ustedes por clínica no logran saber cuál es la causa de esa acidosis metabólica, podrían medir en orina sodio, cloro y bicarbonato y así medir el anion gap urinario. Si el anion gap está muy bajo, lo que se les está hablando es que la pérdida es gastrointestinal y que realmente porque ahí lo que está bajito es el bicarbonato. Entonces realmente al restar el bicarbonato no les va a restar tanto. Entonces en estos casos definimos como gastrointestinal o la causa es acidosis renal, acidosis tubular renal tipo 2. Cuando es mayor a 90, generalmente es acidosis renal tipo 1 o 4, es decir, que se está perdiendo mucho bicarbonato por el riñón, y por tanto, sí nos vamos a enfrentar a este escenario. Entonces, esta es una forma, no se suele medir, el cloro se puede medir, el sodio se puede medir, el bicarbonato sí es más complejo de medir en orina, pero se podría llegar a calcular. Sin embargo, habría que tener una máquina de gases que pudiera usarse con el líquido urinario, pero la idea sería medirlo directamente. Y se puede medir, de hecho el bicarbonato se puede medir a través de técnicas diferentes a la máquina de gases, solo que lo que solemos hacer nosotros es medirlo solamente con máquina de gases. Entonces, esto es una forma relativamente sencilla, pero no en todos lados está disponible
para intentar saber cuál es la causa de la acidosis metabólica anímica abnormal. En términos prácticos, esto no se suele usar. Generalmente uno tiene claro por clínica cuál es la causa de la acidosis metabólica anímica abnormal, porque uno ya sabe que le puso mucho sodio, uno ya sabe que le puso hipertónica, uno ya sabe que el paciente tiene diarrea, o por clínica uno puede decir, oiga, este paciente es diabético, tiene nefropatía, esta puede ser la causa, o en los niños, por ejemplo, que hacen falla de Medro, que crecen lentamente, tal, uno también puede sospechar las acidosis tubulares. Entonces, pero esta podría ser una posible herramienta en pacientes que hacen recurrencia de la acidosis metabólica, que no sabemos por qué la hacen, y que realmente estamos explorando diagnósticamente su causa. El delta radio es una herramienta que pueden leer, no se las voy a presentar porque es relativamente compleja y realmente en la práctica falla mucho, no sirve tanto, generalmente no se asocia bien, entonces por eso la voy a saltar, pero si la quieren leer, hay algunos artículos. Y finalmente, pues están las causas de la alcalosis metabólica. Como decíamos, la alcalosis en general no pone en riesgo la vida del paciente, pero en el caso de la respiratoria suele ser un signo de alarma, y en el caso de la alcalosis metabólica se puede asociar a varios tipos de trastornos. Uno importante es la hipocalemia. La hipocalemia profunda genera alcalemia, porque para lo que suele hacer en la hipocalemia es que la célula o el organismo, al sensar que hay deficiencia de potasio intravascular, empieza a sacar el potasio intracelular. Pero para poder intercambiar, y la bomba que usa para intercambiar el potasio tiene que ingresar un hidrogenión. Entonces, por los potasios que saca la célula, ingresa hidrogeniones, y esto hace que se disminuyan los hidrogeniones extracelulares y por tanto se genere una alcalosis. Entonces, la hipocalemia puede ser una causa de alcalosis metabólica. Pero a la vez, y de forma contraria, la alcalosis metabólica de otro origen puede generar hipocalemia, por lo contrario, porque si el cuerpo sensa que hay pocos hidrogeniones por fuera, entonces lo que empieza es a sacar hidrogeniones, pero para sacar hidrogeniones ingresa potasio. Entonces la hipocalemia puede ser tanto causa como efecto de la alcalosis metabólica. Pérdidas gastrointestinales de cloro y hidrogeniones también pueden llevar a alcalosis metabólica, entonces por secreción gástrica, por diarrea, ¿de acuerdo? Pero a su vez las pérdidas de agua generan un efecto que se llama alcalosis por contracción. Entonces la hipovolemia hace que se aumente el bicarbonato respecto a una disminución del cloro. Entonces si aumenta mucho el bicarbonato, el cloro se disminuye de forma relativa porque el agua está menor, y eso puede generar una alcalosis metabólica. Pérdidas renales, generalmente por diuréticos de acitiacidas. La alcalosis poshipercámnica, entonces pacientes que tienen acidosis respiratoria crónica, por ejemplo con EPOC, por algún motivo hiperventilan, están con fiebre, están con dolor, entonces hiperventilan agudamente, y como el bicarbonato se demora en bajar, entonces, y no baja tan rápido como baja el CO2, entonces eso genera la alcalosis poshipercámnica. Y cosas un poco más infrecuentes, como el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Bartter y de Gitelman, que sería un análogo genético al uso de los diuréticos, el síndrome de Pendred, y los pacientes que toman antiácidos, por ejemplo milanta o hidróxido de aluminio, que lo toman en muy gran cantidad de forma muy seguida, también pueden empezar o pueden generar alcalosis metabólica por pérdida renal de hidrogeniones. En algunos pacientes a los que se les administran bases, entonces en los pacientes que se les administra hidróxido de sodio, citrato de sodio, por ejemplo, en los pacientes que tienen recambio por plasmaféresis o que se les hace diálisis, en algunos casos se les pone una gran cantidad de citrato de sodio y eso les alcaliniza la sangre, entonces también es por ganancia de bases. Y esas serían entonces como las causas más importantes, sobre todo las que están en amarillo, de alcalosis metabólica. Entonces, en general, lo ideal es que en los trastornos metabólicos y en general en el estudio o en el análisis del ácido base, siempre apliquen de forma sistemática las preguntas. ¿Tiene o no tiene un trastorno ácido base? Si lo tiene de origen respiratorio o metabólico. Si ya tiene un trastorno respiratorio metabólico, preguntar si tiene un trastorno mixto. Y si tiene un trastorno metabólico, preguntarse si es de Anion-Gap elevado o si es de Anion-Gap normal. Y en el caso de las alcalosis metabólicas, pues ser muy juicioso en la búsqueda. Y en lo respiratorio, entonces sobre todo en la acidosis respiratoria aguda, siempre actúa rápidamente porque pues, el paciente puede llegar a complicarse, inclusive entrar en falla respiratoria importante. Pero todo siempre partirá de una buena historia clínica y sobre todo de su juicio clínico. Uno no interpreta los gases, uno no interpreta al paciente a la luz de los gases, sino los gases a la luz del paciente. Entonces siempre usen como la historia clínica y el análisis clínico y su juicio
para definir la causa de los trastornos ácido-base, antes del enfoque de Henderson y Hasselbalch. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces quería preguntarles si tienen alguna duda. Les escucho. Acá pregunta Juan Sebastián. ¿Se puede utilizar el anion gap en acidosis mixta desde que predomine el componente metabólico? Sí, exactamente. Realmente, si tiene una acidosis mixta y uno sabe que también tiene un componente metabólico, aunque predomine inclusive lo respiratorio, uno podría intentar usarlo para poder proponer algunas causas. Pero realmente es útil si predomina el componente metabólico, ¿de acuerdo? El anion gap. Entonces, el anion gap siempre usarlo en acidosis metabólica, así sean trastornos mixtos o predomine o no la forma metabólica, aunque va a ser mucho más útil si predomina esto. Dice entonces, y pregunta a Juan Sebastián Peña, los valores de referencia de bicarbonato en Bogotá de 24 a nivel del mar a 21 en Bogotá no cambian, los valores del anion gap no cambian, siguen siendo los mismos, se los seguimos usando porque no tenemos estudios que nos indiquen que haya que cambiarlos, y porque probablemente igual digamos que hay una reacomodación del cloro, es decir, esa disminución que hay del bicarbonato se compensa con un aumento leve del cloro en nosotros. Entonces, igual, eso que se pierde de bicarbonato se gana en cloro, y por tanto, porque siempre debe mantenerse la electroneutralidad, y por tanto, el anion gap se va a mantener con el mismo punto de corte. Igual eso es lo que creemos teóricamente, pero digamos que no hay ningún estudio en altura que evalúe como el anion gap normal o el que sería alterado, pero en principio se sigue usando el mismo punto de corte en altura. Dice acá, buenas tardes, Lina González, gracias por la charla, podrían dar información sobre dónde puedo adquirir el libro. Bueno, pues hay algunas versiones del libro circulando, pues nosotros estamos en plan de publicarlo con la universidad. Yo les puedo llegar una versión antigua, pero la otra no la podemos enviar por lo que igual está pues mientras la universidad lo publica, pues yo les puedo hacer llegar con sus compañeros del IMIC la versión antigua. Pregunta Freddy, en pacientes con acidosis metabólica, ¿es bueno intercalar solución salina con lactato de Ringer por riesgo de hipercloremia? Bueno, Freddy, realmente eso es discutible respecto a qué usar, cuál sería el mejor para usar, si solución salina o lactato Ringer. Porque visto desde lo teórico, uno podría concluir lo que usted está concluyendo, que digamos que no es bueno usar tanta solución. De hecho, hasta se ha visto que inclusive el cloro, por ciertos mecanismos, podría generar lesión renal aguda, la hipercloremia. Entonces, se han propuesto varias cosas para que no usemos tanta solución salina y usemos más lactato de Ringer. Sin embargo, todo esto es teórico, porque cuando uno lo lleva a ensayos clínicos y uno pone a competir solución salina contra lactato Ringer, realmente los desenlaces de interés, como lesión renal aguda, mortalidad, trastornos ácido-base, sobre todo los duros, los de más interés, los clínicos, estancia hospitalaria, supervivencia, no suelen alterarse. Entonces, en general, en muy pocas patologías uno realmente prefiere el lactato de Ringer sobre la solución salina. Por ejemplo, en pancreatitis aguda, sí se ha visto que el lactato de Ringer podría ser superior a la solución salina. No se sabe muy bien por qué, pero parece ser superior. Entonces, realmente, aunque es teórico, digamos desde la perspectiva que usted propone, Freddy, podría ser lógico. En general, usted va a ver que las guías de práctica clínica le dicen ponga cualquier cosa. Ante sepsis muy severa, ponga solución salina o ponga lactato, pero póngale lo que sea. A usted lo que le importa es mejorar la volemia del paciente y mejorar la perfusión del paciente. Sin embargo, pues si ustedes ya detectan la hipercloremia, pues ya eso sí es indicación para cambiar al lactato de Ringer o para cambiar a soluciones con menos contenido de cloro, que generalmente suele ser lactato el que se tiene. Y si tiene hipercloremia o si inclusive, obviamente, si ya tiene acidosis metabólica asociada a la hipercloremia. Muy bien, pero sí es algo interesante discutir porque no se sabe, digamos que la evidencia, porque nosotros, digamos que nuestro paradigma actual epistemológico es la medicina basada en la evidencia empírica. Lo que nos dice es, parece que no hay diferencia entre ponerle solución salina o lactato, que realmente solo cámbialo si usted detecta ya las anormalidades asociadas a la solución salina. Listo. Y Lina, agradece por la charla. Listo, muy bien.
Y Freddy, listo, lo del link, listo, yo se los hago llegar con sus compañeros del link. Si tengan alguna otra duda. Doctor Freddy López de IMI, quisiera darle muchas gracias de excelente charla. A nuestros participantes, gracias por estar durante toda la charla. Recordarles seguirnos en todo el proceso del concurso, del cual el doctor Andrés nos ha venido colaborando y seguirá haciéndolo, obviamente si él quiere. Recordarles que las charlas quedan grabadas, quedan en el canal, que se suscriban, y agradecerle nuevamente al doctor Andrés por el tiempo y por lo fructífera que fue la charla. Vale, no, con mucho gusto ustedes, pues muy bien, y pues sí, claro, yo estaré en el apoyo que necesiten, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Ahí disculpen lo que no se pudo entender, si igual les quedan dudas, si quieren acá les dejo mi correo para que me escriban si tienen alguna otra duda, o en el libro. Pero sí, es un tema muy interesante y como ustedes ven, este tema les abre es un abrebocas a entender muchas de las enfermedades a las que nos enfrentamos y sobre todo al paciente crítico o agudamente enfermo, al de urgencias, al de unidad de cuidado intensivo, aunque también al de piso, y esto aplica para todo, inclusive también para el paciente ambulatorio. Entonces les agradezco de nuevo, muchas gracias.